Doctor Antonio Gómez Reina, con su colaboración de esta semana. Muy buenos días, qué gusto saludarlo. Muy buenos días, Sonia. Bueno, pues hoy recordamos a Confucio. Nació el 28 de septiembre del año 551 a.C. en el pueblo de Zhou, el antiguo estado de Lu, hoy la provincia de Shandong, y muere en el año 479 a.C. en Qufu, o Lu, hoy República Popular China. Confucio recibió de joven una educación esmerada, ya que su familia era terrateniente, nobles del clan de los Kong. Confucio perdió a su padre a los 3 años. Con la muerte de la familia quedó en la pobreza. Por tal motivo, desde muy joven tuvo que trabajar para la administración del estado de Lu, iniciando los graneros estatales, y al tiempo llegó a alcanzar el rango de ministro de Justicia. Confucio no estuvo de acuerdo con las políticas que imponía el príncipe, y esto orilló a Confucio a renunciar como ministro de Justicia en el año 496 a.C. Durante la segunda mitad de la época en que China estuvo regida por la dinastía Zhou, antes de Confucio, el gobierno central sufrió un proceso de degradación y decadencia. Tanto las intrigas y la relajación de las costumbres se generalizaron. Confucio lamenta el desorden de aquellos tiempos, así como la falta de moral. Por ello llegó a la conclusión de que era necesario recuperar y difundir los preceptos y principios de los sabios de la antigüedad. Promulgó el gran valor del poder del ejemplo. Decía, los gobernantes solo pueden ser grandes si se guían por principios morales y llevan una vida ejemplar. Cuando Confucio fue nombrado ministro, se cuenta que a los pocos días de ocupar el puesto, mandó ejecutar al noble Chao Chon Mao a las puertas de su castillo y ordenó que su cadáver fuera expuesto 3 días. Cuando se le preguntó el porqué de la pena al noble, Confucio respondió que aquel hombre, además de ser un indeseable, poseía algo que lo hacía más peligroso, ya que era tan brillante y tenía tal facilidad de palabra que sería capaz de arrastrar a otros en sus errores. Confucio, en el año 484 a.C., después de que su búsqueda de un gobernante ideal se tornara infructuosa, regresa a su natal Lu, en donde pasa el resto de su vida escribiendo comentarios sobre autores clásicos. Confucio sentó las primeras bases de un buen gobierno administrativo en China, a pesar de que nunca estuvo satisfecho de lo que había aportado en los diferentes cargos que desempeñó, desde magistrado local hasta primer ministro. Al escribir Confucio sobre política y gobierno, incluye sus criterios y genera algunas reglas, como las siguientes. Es obligación de los gobernantes estudiar los problemas para dar la adecuada solución. La solución a un problema deberá ser viendo desde una manera objetiva y sin rebasar las reglas de la ética profesional. La mente de un gobernante siempre debe trabajar para mejorar a su pueblo y sin preferencias de ningún tipo, y menos personales. Otros contemporáneos de Confucio también se interesaron en los asuntos administrativos, y que en varios siglos han tenido su administración en orden, o sea, en China. Es importante señalar al Zhou, ya que implementó una constitución que lleva su nombre. La constitución de Zhou señala, entre otros conceptos, lo siguiente: antes de gobernar, organiza el mismo gobierno. Es imposible que un gobierno que no se organice internamente o propiamente sea capaz de llevar la batuta de un Estado. Y al hablar de ética, gobierno, políticas y administración de Estado, hoy la administración federal que encabeza Enrique Peña Nieto ha generado un aumento en la evolución de la deuda del sector público. Si analizamos esta deuda del sector público según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desde el año 2012 la suma era de 5.8 billones de pesos, que corresponde a un 36.4% del Producto Interno Bruto de la nación. Y para el año 2013 la suma se incrementa a 6.5 billones de pesos, que representa el 38.4% del Producto Interno Bruto. Para el 2014 la suma se incrementa y llega a 7.4 billones de pesos, con equivalente al 41.4% del PIB.
En el 2015 se sigue incrementando la deuda del sector público y llega a 8.6 billones de pesos, equivalente al 45.7% del Producto Interno Bruto. Y para el 2016 la suma llega a 9.6 billones de pesos y rebasa el porcentaje en más del 50.1% del Producto Interno Bruto del país. O sea que la deuda del sector público llegó a más del 50% del Producto Interno Bruto. Para este año se calcula que el cierre de la deuda del sector público a 9.3 billones de pesos y que sea un 48% del producto. Y todavía no se sabe cuántos billones de pesos será la deuda del sector público para el 2018. Hay que recordar que el último año de la administración del gobierno Enrique Peña Nieto, y que por antecedentes históricos es cuando más se presentan los endeudamientos del gobierno. La presente administración entregará la deuda más alta de la historia reciente del país. En el año 2017 el gobierno inició a controlar el déficit fiscal y amortiguar los pasivos productos de los señalamientos del Fondo Monetario Internacional. Y recordando a Confucio en su búsqueda infructuosa de un gobernante ideal, y también recordando al Chao y su constitución que señala: es imposible que un gobierno que no se organiza internamente sea capaz de llevar la batuta de un Estado. Estos descontroles administrativos y de políticas públicas llevarán a México a pagar el monto máximo histórico de intereses en el 2018 por 698,000 millones de pesos, que equivalen al 2.9% del Producto Interno Bruto. Cuando crece más rápido la deuda que la economía, la administración se colapsa, ya que el gobierno, en vez de apostar por el crecimiento impulsado en las empresas y por el desarrollo, apostó por la deuda, ya que esta creció en forma alarmante como nunca, y cada año creció entre 500,000 a 700,000 millones de pesos. Y el impacto del año 2012 al 2017 se manifiesta. En el 2012 el kilo de huevo costaba 12 pesos. Hoy en el 2017 vale 30 pesos. Gasolina magna 9.82, hoy 16.72. La premium 10.33, hoy 18.43. Gas LP de 30 kilogramos 366, hoy a 590. De las 12.87, hoy 19.67. Pero tenemos el primer lugar en corrupción, primer lugar en impunidad. Pregunto, ¿habrá un gobernante ideal? Y hasta aquí mi comentario esta semana. Gracias. Porque además, doctor, se agota esta posibilidad de financiamiento sin resolver las necesidades. Es decir, si vemos este monto de deuda que pues ya ronda, en el caso de la deuda pública total de nuestro país, los billones, y luego vemos en qué se ha utilizado, pues este país no ha ido en el mismo ritmo de crecimiento, ni en bienestar, ni en calidad de vida, ni en infraestructura, ni en la atención de las necesidades básicas de la población. Claro, hay que checar lo que hicieron de incremento del salario mínimo con relación a los incrementos en la última administración que estamos teniendo con la federal o la estatal, y nos damos cuenta que es irrisorio el incremento. Cada día la gente tiene menos poder adquisitivo, es más pobre, y como bien lo señalas, los servicios básicos obligatorios del Estado hoy los están concesionando, están haciendo negocio. Entonces va a llegar el momento en que esto va a colapsar. Y como decía Confucio, buscaré algún funcionario que sea fiel, que no tenga intereses personales, y lo estamos viendo ahorita desde las campañas políticas que inician, es como todo el mundo busca su interés personal. O sea, ese es un problema de administración, de ética en nuestro país que ha fallado durante años. Claro, y lo podemos aterrizar incluso a Jalisco. Vemos cómo sexenio tras sexenio, en los últimos 3, la deuda pública ha crecido de manera importante, y cómo los últimos gobernadores terminaron concretando estos créditos que superan o que ya se miden en miles de millones
de pesos para gasto corriente o para operación de programas o como créditos como el que tan polémico fue en su momento, el del abasto y saneamiento de agua, terminó utilizándose, nos gastamos 1.900 millones de pesos de deuda que se contrató para este efecto y para la construcción de una presa, y no hay presa, pero además tampoco queda ni un peso de ese crédito. Sí, mira, es todo un caso en nuestro estado. Hemos sido muy laxos los ciudadanos en exigir a las autoridades todas esas malversaciones. Hay que recordar cuando se estaba haciendo Arcediano, cuántos millones quedaron ahí enterrados y desacatos de ley y demás, y no pasó nada. Pero si nosotros le sumamos a cada uno de los proyectos que hemos estado manejando durante los últimos sexenios, pues nos damos cuenta que el beneficio personal es mínimo. O sea, es una cosa aberrante el saber y ver que muchos funcionarios e inclusive algunos políticos ya están pensando en la reelección, diciendo que fueron ellos lo magnífico. Y cada quien tiene sus criterios con cada uno de estos factores políticos, ¿verdad? Y esto nos lleva, pues, realmente ya no ven por el bien social, sino que ven por el particular o de grupos. Y esto, pues, tarde o temprano va a reventar. Claro. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, un placer escucharlo. Que tenga buen día. Gracias. Muchas gracias, el doctor Antonio Gómez Reina. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos, tenemos más información.